Cuando entendí esto, yo, no sé, me alumbró la mente la palabra del Señor y me edificó muchísimo y me produjo un cambio en mi vida. Y es mi deseo que también la palabra del Señor produzca ese cambio en tu vida, ese alumbramiento, esa luz, que a través de la luz de su palabra el Señor pueda enriquecer su palabra en tu vida. Ese es mi deseo. Y entender un poquitito más acerca de esto. Recuerdo que cuando, hace muchos años atrás, cuando estaba empezando mis días acá de cristiano, venía yo de vez en cuando a la iglesia, me invitaban y yo venía, y un día se iba a armar un retiro y quería yo, no sé, quería participar, demasiado quería participar, estaban todos mis amigos y me invitaron y le dije a mi papá: papá, me quiero ir al retiro de la iglesia Filadelfia. Y él me dijo, o sea, agarró así de la cabeza y me dijo: Epicondere hipotao mi protestante aputépeme. ¿Qué pico querés? ¿Qué querés entre esos protestantes? Y yo dentro de mí decía: protestante. Decía, pero ellos no protestan nada. Ellos estaban ahí nomás en la iglesia y no protestan, no son personas que salen a protestar ahí con carteles, no protestan, decía dentro de mí, ¿verdad? Entonces, por si no sabía, hermano, vos sos protestante. Vos que sos evangélico, sos protestante. Y hoy vamos a ver de dónde sale ese término protestante y por qué y cómo se produjo. Bien, vamos a dividir el mensaje en tres partes. Primera parte, un poco de historia de la iglesia, porque no se puede hablar de reforma sin conocer la historia de la iglesia. Después vamos a ver dónde se encuentra en la Biblia la reforma, la escritura, la sola escritura. Y luego vamos a hablar de la sola escritura y de la reforma en nuestros días. Historia, Biblia, presente. Eso es lo que vamos a hacer. Y antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Yo no tengo nada en contra de los católicos. Yo fui católico, tengo familiares que son católicos, compañeros que son católicos, católico apostólico romano. Y no es mi intención hablar mal en contra de ellos. Lo que voy a decir no es nada personal, no es mi intención atacar gratuitamente o gratis a la iglesia católica, nada por el estilo. Pero si queremos hablar de la reforma, tenemos que tocar la historia de la iglesia cristiana, que involucra muy profundamente al catolicismo. Y vamos a exponer, según la historia y la Biblia, lo que pasó. Porque la historia no se puede borrar. Ustedes pueden escuchar todo lo que van a escuchar acá, después pueden ir a sus casas, leer libros de historia, no es ocurrencia mía, pueden encontrar en cualquier fuente lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, aclaración número 1. Número 2, tampoco es mi intención hablar mal en contra del evangélico, porque le va a tocar también su parte. No tengo nada en contra de ninguna denominación, pentecostal, bautista, presbiteriana, menonita, o sea cual fuese la denominación que me va a estar escuchando hoy. No tengo tampoco nada en contra de las denominaciones, pero también vamos a hablar la reforma que le alcanza, que le salpica también a la iglesia evangélica. Amén. Bien. Contexto histórico de la reforma protestante. Y empezamos ya. La reforma protestante nace como una respuesta a una serie de abusos religiosos. Y para entender mejor tenemos que posicionarnos en el año 1500, ya en la Edad Media, siglo XV. Y en ese entonces la religión dominante era el catolicismo romano, porque era la religión oficial del Imperio Romano. El Imperio Romano, el idioma oficial del Imperio Romano era el griego. Posteriormente fue el latín. Y la iglesia
católica adoptó este idioma como idioma también religioso, no solamente del imperio, sino también de la religión. Y todo lo que se hacía dentro del catolicismo estaba en latín. Y ellos prohibieron allá mucho antes, en el siglo V, VI, VII, VIII en adelante, se prohibió el acceso a la escritura, a la Biblia en el idioma oficial. Estaba escrito en latín y ellos no tradujeron más, prohibieron la traducción y se reservaron el derecho de la interpretación de las escrituras. Los líderes religiosos literalmente secuestraron la Biblia, secuestraron para su uso y desuso. Eso es lo que pasó con el catolicismo romano. Y llegamos al año 1500, Edad Media, ya con una corrupción religiosa institucionalizada. Y ellos fabricaron doctrinas herejías que se establecieron como doctrinas que siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, el purgatorio. ¿Usted sabe lo que es el purgatorio? ¿Conoce vagamente lo que es el purgatorio? El purgatorio sigue vigente hasta el día de hoy. La transubstanciación es otra herejía que se practica el día de hoy dentro del catolicismo, y también las indulgencias. Todo esto sigue vigente. Y de esto que le acabo de mencionar, en dos puntos vamos a concentrarnos para entender mejor. Primero el purgatorio y luego las indulgencias. Bien, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias, año 1500, era un método bastante creativo, bastante elaborado, muy diseñado para rapiñar al pueblo pro bolsillo, para la Iglesia Católica, porque se estaba construyendo la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y también, entre otras cosas, había una guerra religiosa ahí entre los católicos y los turcos, y había que financiar esa guerra. ¿Quién financiaba esa guerra? ¿La Iglesia? No. El pueblo, a través de la recaudación de las indulgencias. Entonces salían ahí los monjes a pedir plata, así de asqueroso, a pedir dinero con la máscara del purgatorio. El purgatorio es, según el catolicismo romano, un lugar en donde la persona va después de la muerte. Y según la definición de la indulgencia dentro del catolicismo romano, la indulgencia es la remisión, atiendan bien, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. La remisión, esto es gravísimo, atiendan muy bien, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. O sea, según el catolicismo, todo pecado tiene un castigo. Por eso tu abuela seguramente te decía que Dios te va a castigar cuando te portabas mal, ¿verdad? Según el catolicismo, todo pecado tiene un castigo, pero esos pecados pueden ser perdonados si uno acude a un sacerdote y confiesa sus pecados. Yo lo hice. Yo llegué a hacer esa práctica. Me fui junto al sacerdote cuando iba a hacer mi confirmación a la edad de 15 años. Primera vez me iba a confesar ante un cura. Me fui y me confesé. Le conté mis hazañas. Y él me dijo, tenés que rezar X Padre Nuestro y unas cuantas Ave María. Y yo salí de ahí, me fui a hacer eso y mis pecados estaban perdonados. ¿Qué pasaba si esa persona se moría sin haber confesado sus pecados? ¿Dónde iba? Al purgatorio. Ahí se quedaba el alma de la persona en el purgatorio. Entonces que salían ahí, era en patrulla los monjes a pedirle a la gente, a decirle
a manipular sus emociones. Imagínense una persona con un familiar fallecido que estaba rogando por el alma, por la liberación del alma de esa persona. Dicho sea de paso, eso ocurre hasta el día de hoy. En los novenarios, cuando una persona muere, se hace el rezo. ¿Para qué se hace el rezo? Para que el alma salga del purgatorio lo antes posible. Si usted alguna vez fue a la misa, va a saber que en una parte de la misa se ora por los muertos, se reza por los muertos y comienza una larga lista de nombres muy raros. Don Crepúsculo, Doña Fulana, ya en el año 1900, se sigue rezando por ellos para que salga su alma del purgatorio. Eso es así hasta el día de hoy. Entonces salían los monjes con sus caballos y había gente muy carismática para hacer ese trabajo. Y decía, si vos pones una moneda de oro, 40 años menos va a estar la persona en el purgatorio. Y si pones 3 monedas de oro, automáticamente va a salir del purgatorio. Imagínense, eso era la indulgencia. Y así llegamos hasta el año 1500, donde un monje agustino llamado Martín Lutero, que tenía conocimientos del idioma latín, lee la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso Martín Lutero agarró y se hizo viva esa palabra en su vida. Literalmente parece que le incendió todo su ser, le consumió por completo, a tal punto de que elaboró un manuscrito con sus 95 tesis, conocida como las 95 tesis de Martín Lutero, que clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania, un 31 de octubre del año 1517. Por eso recordamos cada 31 de octubre, no Halloween, no el Día de las Brujas, sino el Día de la Reforma Protestante. Este manuscrito no era para todo el público, fue escrito en latín y era un llamado, una convocatoria a los teólogos de la época a presentarse, a debatir con él sobre sus 95 puntos. Y este acto fue considerado por la Iglesia Católica como una ofensiva protesta. Y de ahí, hermanos, viene el famoso nombre protestante. ¿Me siguen, verdad? Estamos todavía acá, ¿verdad? De ahí el nombre protestante. De hecho, dicho sea de paso, no fue ninguna protesta. En ningún momento Martín Lutero tuvo la intención de formar una nueva religión, ni de protestar nada, ni causar una revolución, nada. Era un llamado para debatir sobre sus 95 puntos, 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. Le llaman a Lutero para comparecer delante de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el hombre más poderoso de la tierra, para que se retracte de sus escritos. Y se presenta a él en la dieta de Worms y le piden ahí delante de la corte de los poderosos, le piden para que se retracte. Y él solicita 24 horas para pensar si se retractaba o no. ¿Qué creen ustedes que pasó? Seguramente se acostó en su cama esa noche a dormir, ¿verdad? A soñar con las ovejitas. Yo digo que no habrá dormido, no habrá pegado un sueño. Su vida corría peligro. Vida o muerte. ¿Qué dijo Martín Lutero? Les voy a leer sus palabras literales. Literalmente dijo lo siguiente: llevando su Biblia
y colocando su Biblia delante de todos y delante de él, dijo estas palabras: si no me convencen mediante el testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no le creo al Papa ni a los concilios, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí. Y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. De ahí en adelante, Carlos V emitió un edicto que cualquiera que le corte la cabeza a Martín Lutero estaba libre de culpa. Por decir estas palabras. ¿Qué estaba diciendo él? Que nada ni nadie, ni los concilios, ninguna persona, ninguna institución, nada está por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios, solamente la Escritura, es la autoridad inerrante, infalible y suficiente para la iglesia. Sola Escritura. Eso significa, hermanos, sola Escritura. Y esas 95 tesis, esos 95 puntos se traducen, se reducen o se resumen en los 5 puntos que estaba mencionando el hermano Enrique. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria, en latín. Y en esta noche arrancamos así con la sola Escritura. Terminó ahí el contexto histórico. Salteé muchísimo porque hay muchísimo para decir, pero así nomás de paso, superficialmente, algunos puntos relevantes en cuanto a este tema para conocer lo que es el trasfondo histórico de esto. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el corazón de la reforma de Martín Lutero? ¿Cuál fue el grito de la reforma protestante del siglo XV? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se inició todo? Una persona lee la palabra de Dios y el Espíritu Santo le empuja, le guía, le inspira para escribir, para razonar, para pensar de acuerdo a las Escrituras. Entonces, por definición, si alguna vez alguien le pregunta a usted ¿qué es la reforma?, ¿qué le van a responder? Le van a responder simplemente: la reforma es volver a las Escrituras, volver a la senda antigua, volver a la palabra de Dios. En una época donde imperaban las tradiciones, los concilios, por encima de la Escritura, Martín Lutero dijo: no, la Escritura es la máxima autoridad de la iglesia. Nada puede elevarse ni siquiera al nivel de las Escrituras. Vamos a leer lo que dice el Salmo 138. Si me acompañan en la lectura del Salmo 138, el versículo 2. Dice así la palabra de Dios: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre, tu palabra, los concilios, los papas, los pastores, las denominaciones. ¿Eso dice la Biblia? No. Has engrandecido tu palabra y solamente tu palabra sobre todas las cosas. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Respirada es la traducción. Respirada. Dios exhaló su palabra, inspiró su palabra. Más los profetas, ¿verdad? Más los apóstoles, más las denominaciones. No, solamente toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén, ¿verdad? Solamente la Escritura. Quiero compartir un ejemplo que para mí es muy claro y muy edificante, muy pertinente con respecto a la reforma que está explícitamente en la palabra de Dios. Ya vimos la historia. Ahora, hermano, te invito a que verifiques en la Escritura conmigo una reforma. Vamos a leer el libro de Esdras, el capítulo 9. Esdras capítulo 9. Para que se ubiquen también dentro del contexto, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia durante ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía que estar Israel en Babilonia? Espadeo bíblico. 70 años tenía que estar. ¿A los cuántos años regresaron? Los 50 por ahí. Volvieron en 3 tandas. La primera tanda fue liderada por Zorobabel, la segunda tanda por Esdras y la tercera tanda por Nehemías. Cuando llega Zorobabel a Jerusalén, llega con un grupo de personas. Y después llega Esdras, 20 años después. Pasó un buen tiempo. Y cuando llega Esdras, se encuentra con esto que vamos a leer. Esdras capítulo 9, versículo 1. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia justamente por esto, porque Dios le había dicho: le van a aniquilar a todos y no van a dejar a uno solo con vida, porque si le dejan a uno, ese le va a llevar a la idolatría, le va a conducir y se van a apartar de mis caminos. Y por eso ellos se fueron a Babilonia. Y al regresar, ¿qué fue lo primero que hicieron otra vez? La misma cosa que hace este hombre Esdras cuando ve esto. Es bautizado en angustia, lleno de aflicción en su espíritu, con mucho dolor, se rasga las vestiduras y comienza una lamentación, un profundo dolor. Él ora, le pide a Dios, le clama a Dios: Señor, y le dice, pueden leer en sus casas para mí una de los relatos más desgarradores de la Biblia. Dice, y también me identifico mucho con esto, porque Esdras dice: Señor, tengo vergüenza inclusive de elevar mi rostro al cielo. ¿Alguna vez te pasó eso? Te acercabas para orar con tanta vergüenza, con tanto cara duramente, ¿verdad? Que ni siquiera podés decir, hilar 2, 3 palabras. Tengo tanta vergüenza. Y esas fue las palabras de Esdras. Vamos a leer qué pasó en Nehemías capítulo 8. Un poco más adelante, Esdras
después está Nehemías, el capítulo 8. Dice el versículo 2. Nehemías capítulo 8, versículo 2. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 8. Y leían el libro de la ley, la escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Dice, leía el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Y el siguiente capítulo, el capítulo 9, versículos 1 y 3 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Tremendo. ¿Qué hizo Esdras? ¿Qué fue lo único que hizo Esdras? Leyó el libro de la ley. Solamente leyó el libro de la ley. Solamente la escritura. Ningún otro aderezo. No le puso luces. No le puso un teclado de fondo. Sonido ambiente. No necesitó de nada más. No necesitó de teatros. No necesitó de carisma. Ni siquiera de sus palabras, porque solamente leyó lo que estaba escrito, ¿verdad? Leyó el libro de la ley, solamente la escritura, y la reacción del pueblo, ¿cuál fue? Abandonaron sus pecados y volvieron a adorar a Dios. Y si se fijan, el capítulo 13, los que tienen la versión Reina Valera, ¿qué dice el capítulo 13? El título nomás. El capítulo 13, ¿qué dice? Reforma de Nehemías. Así dice, ¿verdad? Así empieza el capítulo 13. Reformas de Nehemías. ¿Con qué empezó eso? ¿Con qué empezó? 1000 años antes de Lutero. ¿Con qué empezó la reforma de Esdras y de Nehemías? ¿Cómo empezó? Digan, nena, están durmiendo, parece. Con la lectura del libro de la ley, con la escritura, con la sola mente, la escritura, y nada más. Miles de años más tarde,
Un monje agustino hace lo mismo. Lee la palabra de Dios y ocurre una reforma. Martín Lutero no fue el primero, ni tampoco fue el último. Hubieron muchos después de él y antes de él. Y en esa época se popularizó una frase en latín que dice: Ecclesia reformata semper reformanda est, que significa iglesia reformada siempre reformándose. La reforma no terminó en la Edad Media, ni no empezó ahí tampoco. La iglesia cristiana se reforma a lo largo de la historia de cada época. Nosotros estamos viviendo la historia de la iglesia cristiana. Y en esta historia de la iglesia cristiana, la iglesia, vos y yo, tenemos que continuamente buscar la reforma. Porque en cada época, hermanos, hay cada cosa. Hay cada indulgencia que hay que comprar. Y nosotros hoy tenemos no la indulgencia católica, sino hoy tenemos la indulgencia protestante. Y ahora entramos en la reforma de la iglesia protestante. La iglesia no necesita hoy reformarse del catolicismo, ni del mormonismo, ni de esas sectas, sino que la iglesia cristiana protestante necesita reformarse de sí misma, de los propios protestantes. Lo que anteriormente era el catolicismo, hoy es el evangelicalismo. Y ahora le toca su parte a la iglesia evangélica. Ya le dimos caña a la iglesia católica, ahora le vamos a dar caña a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque en muchos púlpitos, hermanos, ya no se predica la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está secuestrada también en muchos púlpitos, en muchas iglesias evangélicas. Así como en los tiempos de Lutero, donde no se traducía la Biblia en el idioma vernáculo, no había la Biblia en alemán, no había la Biblia en inglés, en idiomas nórdicos, en lenguas, en suizo. Y en esa época se levantaron unos hombres, por ejemplo Juan Calvino, se levantó Ulrico Zwinglio, se levantó Juan Hus, en diferentes partes de Europa, levantando la voz de solamente la Escritura. Y gracias a la labor de ellos, al señor Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, reformadores que dieron su vida para la traducción de cada hoja que tenemos hoy a disposición. Así como esas personas en ese tiempo se levantaron, hoy también la iglesia tiene que reformarse y levantar su voz de solamente la Escritura, para reformarse de estos púlpitos que están llenos de engaño, hermanos. Hoy se predica en muchas iglesias cristianas, y lamentable, y con mucho dolor lo digo, porque nos da gusto reconocer el error, ¿verdad? A ustedes les gusta y les complace. Ay, me equivoqué. No, ¿verdad? Nos da gusto reconocer el error. Y con dolor en mi corazón digo que muchas iglesias cristianas hoy ya no se predica la palabra de Dios. No se predica el evangelio. Se enseña experiencias y pensamientos humanos de una forma tan creativa, así como en los tiempos de Lutero, cuando enseñaba las indulgencias y las almas que salían del purgatorio. Ya no se habla hoy del pecado en muchos púlpitos. He visto a un pastor decir que en su iglesia ya no se va a predicar, ya no se va a enseñar más acerca del pecado.
una iglesia grande en los Estados Unidos, un pastor reconocidísimo, tiene una mega iglesia en Lakewood. Con eso ya van a saber quién es. Él dijo, ya no vamos a hablar, en mi iglesia no vamos a hablar de pecado, porque la gente luego está tan cargada, día a día, viene cansada de su trabajo, le dan con todo, su jefe le maltrata, y así van a llegar a la iglesia y otra vez les vamos a cargar con más cosas. Entonces en mi iglesia no se va a hablar de pecado. Terminó. Si en una iglesia, hermanos, no se habla de pecado, ¿cómo va a haber convicción de pecado? Entonces yo voy a decir lo que dice este hombre o lo que dice la Biblia. ¿Voy a decir amén a lo que dice él o voy a decir amén a lo que dice la Escritura? Cuando Pablo visita Berea, los hermanos que estaban en Berea, y era el apóstol Pablo, no era un Aldo Godoy de por ahí, era el apóstol Pablo, llegando hasta ellos, hablando del Evangelio. ¿Y qué hacían ellos? Ahí con la Biblia, con la Escritura, con la palabra de Dios en sus manos, para ver si es que la palabra que él estaba diciendo coincidía con la Escritura. Y así tenemos que ser, hermanos. Si yo algún día me paro acá y empiezo a decir algo que no está en la Biblia, le doy permiso, con esta mi Biblia gigante, así por mi cara, acá dice algo, ¡pum!, le doy permiso, anoten luego ya. Cero va a peteque, hermano, con la palabra de Dios. Por más de que me duela, por más de que esté muy equivocado, ahí, díganme. Y así llegamos a los púlpitos evangélicos pentecostales. Yo sé que me voy a ganar muchos enemigos dentro del pentecostalismo, pero ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios está por encima de cualquier denominación también. Por encima de la iglesia Filadelfia también, ¿verdad? Mira de... Yo recuerdo cuando era niño, mi papá nos llevó una vez al circo. Ahí con Sole, me acuerdo. No sé si vos estabas, pero con Sole nos fuimos una vez al circo. Chiquitito, ¿verdad? Apenas recuerdo. Nos fuimos al circo, ¿verdad? En la carpa esa. Entrábamos ahí y vimos acróbatas, ¿verdad? Esos trapecitas ahí, volando por los aires. Ustedes saben que hoy hay iglesias evangélicas pentecostales que literalmente son un circo. Gente volando por los aires. Acróbatas. Acróbatas pentecostales. Haciendo y deshaciendo a diestra y siniestra. Mientras que uno estaba hablando en lenguas allá, otro estaba hablando en otra lengua allá, otro está girando así como trompo, otro sí que está girando así en el aire, danzando en el espíritu, otro está profetizando. Así dice el Señor, así te dice el Señor. El Señor me dijo que te diga. Eso es pecado, hermano. Y atiéndame bien lo que le voy a decir. Eso es pecado. Eso es desorden. Eso no es Biblia. Eso es emocionalismo. ¿Por qué es emocionalismo? Porque la Biblia dice qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Lean la palabra de Dios. Hermano, ¿quién debe regular el culto de adoración a Dios? El hombre, el pastor, el profeta, el apóstol. ¿Quién debe regular la adoración en la iglesia? Si la Biblia no regula la adoración en la iglesia, hermanos, estamos pecando, estamos ofendiendo al Dios eterno. ¿Qué dice la Biblia? Si uno habla en lengua, ¿el resto qué tiene que hacer?
Así dice, ¿verdad? Ojen, pues. Vereanos. Ojen lo que estoy diciendo. Vean, busquen. Si uno habla, el resto se calla. Y si ese que está hablando no tiene el don de interpretación, cállese, dice Pablo, ¿verdad? Cállese, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Y qué hace la iglesia evangélica? ¿Qué hace? Pentecostales, ¿qué hacen? Uno acá, otro allá, otro allá, otro allá, Hasemacatú. Ya tiembla todo, sí que. Uno está, el que está intercediendo, está tratando de empujarle ahí, suelta y le tira. Eso se hace en la iglesia, eso es pecado, hermano, porque la Biblia dice que eso no se tiene que hacer. Uno se tiene que callar, uno tiene que hablar, si es que tanto quiere hablar, y el resto se tiene que callar, hermano. Así dice la Escritura. Yo no estoy diciendo de mí, así dice la Biblia. Eso es el orden que establece la Escritura. Yo sé que me voy a ganar unos cuantos enemigos, pero ¿qué vamos a hacer? El emocionalismo es una cosa y el culto de adoración es otra cosa. Y yo sé que el Evangelio produce una emoción, la palabra de Dios produce una emoción y una persona puede destrozarse y desparramarse en la presencia de Dios, sí. Pero el Evangelio tiene que entrar. Tengo que entender lo que estoy haciendo. Tiene que entrar por mi intelecto, porque si va directo por mi emoción, ¿qué es? Emocionalismo. Y es algo es un efecto dominó. Le toca a uno y todito le alcanza. Uno empieza y continúa todo el mundo. Hermanos, si esa es nuestra práctica, no hay ninguna diferencia entre irnos a un estadio de fútbol, a ver un partido de fútbol, donde pura emoción, las emociones están ahí a flor de piel. Vos te vas ahí a la cancha y comienzas a insultar a la referee y voy a querer entrar también ya con ellos. Porque es un efecto que produce la emoción. Y los cristianos están buscando hoy emoción. Están siendo anestesiados por la emoción. Y donde se va a un lugar donde se canta himnos que te hace pensar, que te lleva a la Escritura, en un lugar donde se expone la palabra de Dios, la gente se aburre. Se aburre. No pega el culto. No pega el culto en mi iglesia. La gloria de Dios no está en mi iglesia. Eso ocurre, hermanos. Y me duele, me quebranta. Y ruego al Señor que nos libre de esto. Que volvamos a la Escritura. Que el culto de adoración, lo que se hace acá, hermanos, ya está escrito. No puedo venir yo a decir cómo se tienen que hacer las cosas. La palabra de Dios es el agente regulador del culto de adoración al Dios eterno. Volvamos a la Escritura. No puedo yo venir a decir algo que no está en la Biblia. La palabra de Dios tiene que decir lo que yo tengo que decir y lo que no tengo que decir. Las músicas que tengo que cantar y las que no tengo que cantar. No es que porque pega nomás allá en Radio Obedira y unos cuantos más, porque está ahí de moda, porque pega el acorde, el power que tiene. No, es que por eso nosotros tenemos que implementar esa música para que los jóvenes estén ahí y no se quieran a la discoteca. Una vez nos fuimos a una iglesia, Filadelfia, por cierto, y ¿saben qué? Nos dijo el líder de jóvenes. Por cierto, creo que ya se cerró esa iglesia, todo eso. Ya no es más Filadelfia, ya es apostólico ahora. Ya hacia el sur, vamos a decir. Viajamos, hermano, viajamos no sé cuántos kilómetros para llegar a esa iglesia. Muchísimo que viajamos. Y nos dijeron, nosotros tenemos que llevar el mensaje. Un hermano tenía que ir a predicar. Nos dijeron, ustedes van a predicar, ¿verdad?
Sí, nosotros acá el hermano nos va a traer el mensaje, le dijimos, porque acá nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu y a veces no hay predicación. El Espíritu hace lo que tiene que hacer y ya continúa nomás, ya está. Bueno, le dije, está bien. Hoy corre la música. 2 horas y media por la música, no, bueno. Después terminó todo lo que terminó para el culto. Me dijeron, nosotros empezamos tarde el culto y le metemos música, power, para que nuestros jóvenes al salir de la iglesia no se quieran ir a la discoteca. Por eso hacen lo que hacen. Bueno, y ya ven cómo les fue. Para que no se vayan de allí ahí afuera, porque es un lugar veraniego, muy concurrido, cerca de la playa, y termina el culto y es muy tentador ir a la costanera, a la playa, ¿verdad? Ahí a playar, ahí a la noche, un poco de espíritu por acá, un poco de los otros por acá. Entonces, bueno, vamos a meterle nosotros con todo para que ellos no se sientan tentados a ir allá. Hermanos, hay que volver a la escritura. Y la escritura, como en los tiempos de Esdras, tiene que hacer el efecto de la vida de las personas. Y si no lo hace, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo agregar estrategias, no puedo agregar métodos. No funciona, no debe ser. Y eso es lo que ocurre en muchas iglesias, hermanos. Hoy también hay traficantes de la fe, así como en tiempos de Lutero. Si no, pongan nomás el canal Enlace, la maratónica de Enlace, donde uno tiene que llamar y decir, quiero que oren por mi familiar, no sin antes hacer un depósito bancario, una transferencia. Hoy, eso es. Recuerdo que cuando mi papá estaba enfermo, nosotros estábamos desesperados, mi papá estaba en el hospital, ahí entre la vida y la muerte, terapia intensiva. Hermano, me sentí tan tentado en llamar a Enlace y decir, le transfiero todo lo que tengo en mi cuenta, oren por favor por mi papá, necesitamos que se sane. Una manipulación de las emociones. Hay gente especializada, hermanos, en manipular. Esto se estudia. Uno se capacita para ser un coach, para ser un conferencista, un mentor. Se estudia eso. La gente no, los que se paran ahí en esas mega congregaciones, ellos no son tontos. Ellos saben cómo manipular a la gente. Saben hacia dónde entrar y las emociones son el punto débil de las personas. Siempre lo fueron y hacia ahí siempre van a entrar. Las indulgencias entraron por ahí y hoy también. Busquen nomás en cualquier canal de YouTube, busquen en cualquier parte y van a ver lo que pasa, cómo se trafica la fe. Y como les dije, nosotros nos sentimos tentados, hermano. Ya estaba ahí a un clic de hacer la transferencia, oren por un milagro de mi papá. Fulgencio, hoy queremos que se sane. Yo ya estaba ahí, ya clic nomás tenía que darle. Y se iba mi transferencia. Se vende el milagro. Se paga por eso. Hoy se trafica por eso. Se subasta la gracia al mejor postor. Eso ya pasaba en la época de Jesús también. Sigue pasando hoy. En la iglesia protestante. Espero que después de esto me sigan queriendo. Por lo menos mi cabello no me van a arrancar, ¿verdad? No me van a tirar. Pero esto pasa, hermanos, en la iglesia evangélica. Hoy pasa esto. Si no me creen, estudien la Biblia y ruego al Señor que nos abra el entendimiento y que nosotros como iglesia pentecostal volvamos a nuestras raíces, volvamos a la escritura, volvamos al orden, volvamos a la adoración regulada por la palabra de Dios. Para terminar, quisiera leer
Por último, un versículo más que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Realmente es difícil, pero con el Señor todo es posible a través de su palabra. Le dice Pablo a Timoteo. Fíjense las primeras 3 palabras. Esto te escribo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que hoy nosotros conocemos como la primera y la segunda carta de Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, te escribo, te dejo por escrito, te dejo las instrucciones para que sepas cómo debes andar. ¿En dónde? En la casa de Dios. Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso le dice Pablo a Timoteo. No vayan a hacer cualquier cosa. Cuidado, Timoteo, porque hay muchos que están ahí, que quieren meter, que quieren añadir, que quieren hacer cosas de hombres. Pero yo te escribo y te dejo la escritura para que sepas cómo guiarte en la casa de Dios y en tu vida diaria. Sola escritura. Gloria al Señor. Hermanos, reforma es volver a las escrituras. Amado Señor, queremos darte gracias por tu bendita palabra, que es viva y cortante, que es viva y eficaz, que es viva, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestras almas, y que discierne las intenciones, que discierne los corazones, que discierne todo nuestro interior. Señor, necesitamos volver a tu palabra. Necesitamos que tu palabra esté por encima de todas las cosas, de nuestros pensamientos, de nuestra liturgia, de nuestras actividades, de todo, Señor. Porque es tu palabra quien debe regular en mi vida, la adoración en la iglesia, la vida de la iglesia, Señor, se fundamenta en tu palabra. Y tú has engrandecido tu palabra por encima de todas las cosas. Señor, que así como el salmista dijo, que cuán dulce, cuán agradable es tu palabra, tu ley, a mi paladar, a mi boca. Así también, Señor, que tu iglesia repita estas mismas palabras, después de haber leído y entendido y ser iluminado, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, podamos decir también que es dulce, así como la miel es tu ley, Señor, a mi boca. Que la gloria, Señor, sea solamente para ti, amado Señor y Salvador. Amén.